¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 y también a través de las redes sociales en YouTube, en Facebook. Me da mucho gusto. Estamos comenzando un nuevo año, 2023, un año que a lo mejor está comenzando, ¿verdad? Con noticias poco agradables, ¿verdad? Situaciones bastante violentas, pero pues bueno, tenemos que decirlo, ¿verdad? Que el hombre sin Dios se vuelve violento, el hombre sin Dios está en constante guerra, no está en paz y siempre habrá esa lucha por el poder. Pero bueno, y la corrupción, pues bueno, la maldad y toda esa violencia, ¿verdad? Que acarrea toda esta circunstancia. Pero bueno, hoy estamos aquí, le damos gracias a Dios porque aquí estamos, porque nos permite una vez más podernos reunir, podernos regocijar en la palabra de Dios. Y pues vamos a orar para continuar con nuestro estudio de la vida verdadera. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este comienzo de año, Señor, porque nos permites un año más, Señor, un nuevo año, Señor, en el cual, Padre Santo, así como muchos, Señor, se hacen propósitos para un nuevo año, Señor. Nosotros queremos hacernos, Señor, el maravilloso propósito, Señor, de buscarte más, Señor, de servirte más, Señor, de hacer más lo que a ti te agrada, Señor, de parecernos cada día más a ti, amado Jesús. Por eso estamos aquí, Señor, cada lunes, para estudiar tu bendita palabra, Señor, para nutrirnos, Señor, de tu palabra, para sacar, Señor, de tu palabra esos nutrientes que le hacen falta a nuestro espíritu, Señor, a nuestro nuevo hombre, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por permitirnos la vida, Señor, por permitirnos ver un nuevo año, Señor. Un año, Señor, que tal vez, Padre Santo, no comienza de una manera muy agradable, Padre, al menos para nuestra nación y creo que también para otras, Señor, porque hay catástrofes, Señor, catástrofes tremendas, Señor, heladas terribles, Señor, donde están habiendo, Señor, desafortunadamente, Señor, muchos decesos, Padre. Hay inundaciones, Señor, hay temblores, Padre. Hay violencia, Señor, una violencia tremenda, Señor, en nuestra nación, Padre. Padre, te pedimos, oh Dios mío, que tengas misericordia, Señor, que tengas misericordia, Señor, porque tú eres un Dios grande, fuerte, maravilloso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Padre, yo te pido, amado de Dios, que traigas paz a nuestra nación, Señor. Que nos unamos, Señor, el cuerpo de Cristo para orar, Padre Santo. Ten misericordia, Señor. Padre de la gloria, guarda a tus hijos, Señor, de tanta violencia, Padre. Y ayúdanos, Padre de la gloria, que en todo tiempo, Señor, en todo tiempo, tu palabra dice que a tiempo y fuera de tiempo, hablemos, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Porque hoy estamos, Señor, pero quizá mañana no estemos, Señor, ya más en este mundo. Y que podamos hablarle al mundo, Señor. Y que podamos hablarle también a aquel pecador, Señor, que está lejos de ti, Señor. Y que necesita, Señor, ser salvado, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más como tú, Señor. Que este 2023, Señor, sea un año, Padre, donde tus hijos, Padre, puedan brillar, Padre. Donde podamos, Señor, hablarle a más y más personas, Señor. Donde esa orden que nos diste, Señor, de ir a predicar a las naciones, Señor, y de hacer discípulos, Señor, también a todas las naciones, Padre, esté en nuestros corazones como un máximo proyecto, Señor, al que tú nos enviaste a llevar a cabo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a ser diligentes, Padre, para alcanzar más almas, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Que sigamos estudiando tu palabra, Señor,
para que el Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestras mentes y a nuestros labios, Señor, la palabra correcta, Señor, la palabra, Señor, para alcanzar a todo aquel, Señor, que está lejos de ti, Padre. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Quitando todo obstáculo, Señor, toda distracción, Señor. Todo aquello, Señor, que quiera robar nuestra atención en esta hora, Padre. Te pedimos, oh Señor, que destapes nuestros oídos espirituales, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Señor, y que estemos atentos, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en corazones, Señor, en tierra fértil, Señor, en corazones fértiles, Padre, donde tu palabra florezca, Señor. Y tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada corazón, Padre. Y también, Señor, para que pongamos por obra tu palabra, Señor, que no seamos tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, que seamos testimonios vivos, Señor, que nuestro testimonio hable mucho más que las palabras, Señor, que seamos luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor, que podamos llevarle la luz del evangelio, Señor, a aquel que está en tinieblas, Señor, a aquel que está atado por el pecado, Señor, a aquel que está encadenado, Señor, por ideologías falsas, Señor, por aquel, Señor, en el cual el enemigo ha levantado muros, Señor, ha levantado fortalezas, Señor, en sus mentes, en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. En esta mañana, Padre, clamamos en el nombre de Jesús, Señor, que sea roto, Señor, toda cadena, Padre Santo, que sea derribada, Señor, toda fortaleza, Señor, que se ha levantado en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Que se pudran, Señor, yugos, Señor, del pecado, Padre, en las vidas, Señor, de los pecadores, Padre, pero sobre todo en la vida de tus hijos, Señor. Que no juguemos más con el pecado, Señor, sino que nos parezcamos cada día más a ti, Señor Jesús, porque tú nos dejaste un gran ejemplo de vida, Señor, cuando anduviste aquí en el mundo, Señor, en tu calidad humana, Señor. Nos diste un gran ejemplo, Señor, de que sí podemos, Padre, porque enviaste a tu Espíritu, Señor, porque no estamos solos, Señor, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, Padre, porque si así fuera, Señor, entonces no tendría ninguna validez, Padre, porque no es por obras para que ninguno nos gloriemos y podamos decir, Señor, que lo merecemos más que otros. Es por tu gracia, Señor, por esa gracia que nos diste, Padre eterno, a través del Hijo, Señor, y que somos justificados a través de Jesucristo. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias por el hermoso privilegio que me das, Señor, de servirte, Señor, de poder hablarle tu palabra a otros, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo en mis labios, Señor, tu palabra de manera correcta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues continuamos con nuestro estudio, hermanitos. Me da mucho gusto. Comenzamos un nuevo año, un 2023, un tanto cuanto complicado, no menos que los años anteriores que han sido años difíciles, años complicados, años de, de muerte, de enfermedad. Y este año, desafortunadamente, comenzamos con noticias no muy gratas a nivel mundial, a nivel nacional, pero si estamos tomados de la mano de Dios, indudablemente, pues podremos sortear todas estas circunstancias que están pasando. Es doloroso, es triste ver, ¿verdad? Tanta violencia, tantas personas, ¿verdad? Falleciendo por, pues, por maldad, por la maldad, por la delincuencia, por intereses personales de pequeños grupos de personas. Pero aún estamos a tiempo, hermanos, de seguir buscando de Dios, de hablarle a otros de la palabra, de rescatarlos de este mundo tan violento, rescatarlos de esta circunstancia tan difícil y levantar nuestras cabezas, amados hermanos, porque todo esto
que está sucediendo no es otra cosa sino el cumplimiento de la palabra de Dios, de que cerca de su venida iba a haber guerras, iban a haber hambrunas, iba a haber nación contra nación, iba a elevarse los índices de violencia, de corrupción, de maldad. Y todas estas circunstancias, hermanos, únicamente nos muestra que la venida de nuestro Jesús, de nuestro Señor, por su iglesia, está muy cerca. Preparémonos, sigámonos preparándonos y sigamos hablándole a otros para arrebatar almas de la oscuridad, almas que están ahí secuestradas por el enemigo en diferentes circunstancias, hermanos. A eso nos ha llamado el Señor. La semana pasada te decía yo que cada persona que se convierte al evangelio se alista en las filas del gran ejército de Dios. Un ejército que no emplea armas bélicas, que no emplea espadas para arrebatar vidas, sino al contrario, una espada maravillosa que es la palabra de Dios, que penetra hasta lo más profundo, hasta dividir el alma y el espíritu para traer vida a aquel que recibe la palabra. Hoy, en esta mañana, vamos a continuar con nuestro estudio de la vid verdadera. La semana pasada hablábamos de lo importante que es la disciplina de Dios en nuestras vidas y hablábamos de un pasaje de la Sagrada Escritura en Hebreos 12 del 5 al 6 y dice de la siguiente manera: dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Aquí la palabra de Dios nos habla de que debemos, aquí Pablo nos está refiriendo una parte donde también en el libro de Job habla de que no debemos de menospreciar la disciplina del Señor. Mil disculpas, hermanitos, porque ha estado haciendo mucho frío, ha bajado la temperatura y eso provoca en mi organismo, en mis vías respiratorias, pues la tos, una tos así un tanto molesta, pero bueno, mil disculpas, hermanitos. Perdón. En Job 5:17 nos habla la palabra de Dios de cuando uno de sus amigos, ¿te acuerdas que habían amigos que estaban ahí? Algunos, ¿verdad? Que lo estaban, ay, pero es que probablemente hiciste esto, hiciste lo otro, y Elifaz reprendía a Job, ¿verdad? Y le hacía pues una reflexión y le decía, he aquí, le decía Elifaz a Job, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios reprende. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El Señor nos está diciendo su palabra en Hebreos, ¿verdad? Que el Señor al que ama disciplina. El Señor es muy preciso en esto. Y hablábamos de que Dios, ¿verdad? Hablábamos de la limpieza que Dios hace en sus hijos. Te hablaba yo, ¿verdad? De la buena noticia, ¿verdad? Cuando leemos esta parte de la Sagrada Escritura en Juan 15, cuando dice que todo pámpano que en Cristo no lleve fruto, será quitado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y además nos habla también de que nos dice de que también el que lleva poco fruto será limpiado. Entonces,
esa es una hermosa esperanza en que dice que Él es la vid verdadera y que nosotros, dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, dice, ¿verdad? Y dice también que el que lleva fruto o poco fruto será limpiado. Y entonces aquí tenemos un rayo de esperanza, ¿verdad? Sabiendo que ya somos hijos, hermanos, ya recibimos a Jesucristo, ya hemos sido renovados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados y que el Señor ve su viña, y te decía yo, ¿verdad? Él ve su viña y comienza a ver qué fruto estamos dando. Y se acerca, te ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Que nos dice aquí nuestro estudio, de canastos, ¿verdad? Él ve un canasto cuando ve la cosecha, ve un canasto y ve el pámpano ahí vacío, sin fruto. ¿Y quién es ese pámpano? Tú y yo, hermanos. Y ve un segundo canasto y ve ahí los pámpanos con fruto, pero no con un fruto abundante. Y llega al tercer canasto, perdón, y encuentra un canasto rebosante, con pámpanos, con frutas, con fruto extraordinario, con uvas jugosas, apetitosas a la vista, un canasto desbordante, donde incluso las uvas, ¿verdad? Están desparramándose de ese canasto. Y entonces, al venir a nuestra mente, ¿verdad? El texto de que el Señor dice que el pámpano, ¿verdad? Que no tenga fruto será quitado y el que tenga fruto será limpiado. Y decíamos la semana pasada que el Señor, una forma que Él emplea para hacer limpieza, para tratar de limpiar ese pámpano que para Él es importante, es valioso. Lo limpia con mucho amor, lo poda, le hace limpieza, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos a lo mejor una plantita, ¿verdad? Que no da fruto, la empezamos a limpiar su tierrita, a ponerle, no sé, los nutrientes necesarios para esa plantita, le cambiamos la tierra, le hacemos una poda, buscamos que le esté dando el solecito. Y cuando comenzamos a ver que esa plantita comienza a crecer y comienza a dar, en este caso, a lo mejor, no sé, flores, empieza a florecer, nos da mucho gozo. O hablando en cuanto a frutos, ¿verdad? En cuanto a árboles frutales, sucede lo mismo, ¿verdad? Nadie planta un árbol frutal para que no dé fruto. Lo planta para que dé fruto. Y el Señor nos habla en cuanto a la viña, ¿verdad? Lo importante que el Señor Jesús habla antes de partir de esta hermosa parábola, de esta hermosa metáfora, ¿verdad? Donde nos muestra, donde compara la imagen de la vid con él, ¿verdad? Él dice, yo soy la vid, yo soy ese tronco de donde ustedes están tomados y que están tomando de mi savia, de mi vida, y por lo tanto deben de dar fruto. Y entonces el Señor, Él emplea métodos para hacer esas limpiezas. Y una de esas métodos que Él emplea es la disciplina. El Señor al que ama disciplina. Dice aquí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántas veces como padres, verdad? Hemos reprendido a nuestros hijos y los hemos reprendido porque no queremos que se desbalaguen, no queremos que tomen rumbos equivocados, no queremos que tengan compañías equivocadas, compañías que los lleven por otros caminos, compañías que introduzcan en sus mentes ideologías erróneas. Y eso es lo que hace el Padre.
Porque recuerda que ahora formamos parte de la familia de Cristo y que ahora somos sus hijos y que Él como Padre tiene toda la autoridad como Padre para reprendernos. Y si es necesario, para azotarnos, para darnos con la vara y decir, estás equivocándote y te amo y no quiero que te pierdas, porque ahora eres mi hijo. ¿Verdad? Entonces, el Señor, podemos ver en estos versículos, ¿verdad? Que la disciplina procede de nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Y si a nuestros padres terrenales, dice la palabra de Dios, en su momento nos disciplinaron como ellos creían que era lo correcto, y que te decía yo en algunas ocasiones, a lo mejor de manera incorrecta, de manera errónea, pero ellos trataban de reprendernos para que fuéramos personas productivas, personas pues buenas a su parecer, ¿verdad? Que fuéramos buenos ciudadanos, que fuéramos buenas personas con principios, con morales correctas. Y cuando nosotros ahora siendo adultos, en mi caso yo, ¿verdad? Siendo ya una mujer adulta, una mujer ya en una adultez, ¿verdad? Honro a mis padres, ¿verdad? Por la reprensión, por la disciplina que me dieron, porque por eso estoy aquí. Si no se hubieran preocupado por disciplinarme, tal vez no estuviera yo aquí. Hubiera tomado rumbos diferentes, hubiera tenido compañías, ¿verdad? Que me hubieran llevado hacia otros rumbos y tal vez no estuviera en este momento hablando contigo, pero se preocuparon disciplinándome y muchas veces hasta si era necesario empleaban, se oye fuerte, ¿verdad? Pero el azote, la vara para disciplinarme, para traerme al camino correcto. Y de esa misma manera, Dios nos ama y nos disciplina a todos los creyentes. Y Dios siempre va a actuar motivado por amor. Nunca nos va a disciplinar motivado por la ira. Él siempre nos va a disciplinar motivado por amor. Y decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que la idea que se habla conforme a lo que hablábamos, ¿verdad? De la conversación, ¿verdad? De un labrador con otra persona, ¿verdad? Y le decía cuál era su labor como labrador, limpiar, cuidar y levantar, ¿verdad? Y te decía yo la semana pasada que muchas veces en las traducciones, ¿verdad? Se pierde el sentido original de las palabras. Y la idea original, ¿verdad? En la palabra de Dios, te decía yo la semana pasada, es el de levantar, no el de arrancar y tirar, sino el de levantar. Y la intervención del labrador en Juan 15, con la palabra disciplinar, tal como se usa en Hebreos y en otros lugares, te decía yo la semana pasada, el verbo airo no se usa en ningún otro lugar como sinónimo de labor correctora, es decir, de labor de cortar, sino solo en la ilustración de la vid hecha por Jesús, para lograr la conexión. Vamos a tratar de lograr, de hacer, o para lograr una conexión, hacer una pregunta mucho más amplia. ¿Qué hace Dios con los creyentes extraviados? ¿Qué hace Dios con esos creyentes, verdad? Que se han alejado, que se han olvidado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que se han olvidado de su primer amor, ¿verdad?
que cuando creyeron, cuando aceptaron a Jesús, estaban emocionados, estaban deseosos de conocer de Dios, de predicar la palabra, asistían constantemente a la iglesia, trataban de participar en la iglesia, y que un día de repente, por X circunstancia de la vida, que solamente ellos lo conocen y sobre todo Dios, ¿verdad? Se fueron alejando del camino de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, pues Él toma las medidas necesarias para corregirlos. De la misma manera que el labrador toma las medidas necesarias para corregir a un pámpano que no está en el lugar correcto. Ya decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que decía, comentaba el labrador, ¿verdad? Que un pámpano, ¿verdad? Que se va extendiendo sobre el suelo, pierde toda productividad. Se queda ahí extendido nada más en el suelo, se está alimentando de la savia porque aún está asido, ¿verdad? A la vid, a ese tronco, y sigue teniendo vida, pero está ahí en el suelo extendido sin ningún fruto. Está de alguna manera siendo estéril. Entonces, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que entonces, ¿qué hace el labrador? Entonces, él va, lo limpia sus hojitas que están llenas de polvo, y te decía yo la semana pasada, que al llenarse de polvo y de humedad, la humedad que recoge del suelo, las hojitas empiezan a enmohecerse. Y entonces, ¿qué hace el labrador? Va, limpia cada hojita con mucho cuidado y limpia el pámpano y lo sube, ¿verdad? Lo pone de manera que quede atada que quede de una manera correcta en la cerca que está puesta, para que entonces comience a producir. Lo levanta. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor, cuando ve que nos alejamos, o el Señor cuando ve que andamos por otros rumbos, el Señor nos tiene que disciplinar. Señor nos trae, dice la palabra de Dios, que Él nos atrae con lazos de amor. Pero también dice su palabra que en cuando no queremos entender, por cuanto somos hijos, el Señor con mano fuerte nos trae y nos dice: vas a venir porque eres mi hijo y no quiero que te pierdas, ¿verdad? Porque eso hacíamos los padres en lo natural, en lo biológico, ¿verdad? No entiendes, te jalo las orejas, porque no quiero que te pierdas, porque quiero que seas un hombre y una mujer de bien. Y el Señor no quiere que nos perdamos. Ya no solo para este ámbito, en el ámbito que estamos viviendo, ¿verdad? En este plano terrenal. Él quiere que trascendamos más allá en la eternidad, que estemos en un mejor lugar gozándonos con nuestro Padre Celestial. Entonces Él nos trae de donde andamos tan lejos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con Adán, verdad? Cuando el Señor vino y le preguntó: ¿dónde estás? ¿Tú crees que el Señor no sabía dónde estaba? El Señor sabía dónde estaba geográficamente, ¿verdad? Él sabía que andaba ahí escondido. El Señor le preguntaba de su vida espiritual: ¿dónde estás? Ayer, ¿verdad? Probablemente el Señor decía: ayer conversábamos cara a cara, y hoy ¿dónde estás? Hoy estás escondiéndote. Hoy estás avergonzado porque has fallado, porque has transgredido mis ordenanzas. Y eso es lo que pasa el día de hoy, ¿verdad? El Señor nos pregunta cuando nos alejamos del Señor: ¿dónde estás? Si apenas hace unos meses estabas en la iglesia, estabas adorándome, estabas glorificándome, estabas ahí y platicábamos. ¿Qué te pasó?
¿Dónde estás? Y entonces el Señor nos trae, nos disciplina, nos limpia. Y esa limpieza, hermanos, nos va a doler. No es algo que nos va a gustar. Es algo que nos va a doler porque el Señor va a venir a limpiarnos y a quitar todo aquello que está haciendo que nos estemos enmoheciendo, que nos estemos llenando de moho y que no estemos dando fruto. Y el Señor quiere limpiarnos, quiere arrancar de raíz todo aquello que hay en nuestro interior, que hay en nuestra mente, que el enemigo ha introducido. El enemigo nos ha introducido o le ha introducido a algunos, ¿verdad? ¿Qué buscas en la iglesia? Ahí estabas y tu familiar se enfermó y le pediste que lo sanara y no lo sanó. Así es que, ¿qué haces ahí? ¿Qué buscas ahí con alguien que no te escucha? Y entonces se empieza a introducir aquí en nuestra mente, cuando nuestras mentes están desocupadas, cuando nuestras mentes no están siendo llenas de la palabra de Dios, caemos fácilmente con sus embustes, con sus mentiras, así como cayó Eva. Y Eva a su vez hizo caer a su marido. Entonces el Señor viene, el Señor nos limpia y hace todo aquello que necesite para limpiar a ese pámpano que eres tú y que soy yo. Y que no estamos en el lugar correcto y que por eso seguimos asidos a la vid que es Jesús, pero no estamos dando fruto. Estamos siendo estériles porque estamos caídos, estamos enmohecidos, estamos en una vida sin sentido. ¿Por qué va a querer Dios causarnos un dolor si Él es amoroso? Quizás a lo mejor, ¿verdad? Te decía yo hace un momentito, ¿nos va a doler? Sí, sí nos va a doler. Nos va a doler, hermanos. Dios no quiere hacernos daño. Dios quiere que despertemos, que ya no estemos adormecidos, que ya no dejemos que el pecado siga coqueteándonos y nosotros accediendo a su coqueteo. Él necesita captar nuestra atención y conseguir de nuestras vidas unos resultados altamente deseables por Él. El Señor nos va a disciplinar. Él va a llamar nuestra atención de cualquier manera, hermanos. Nadie va a arrebatar de la mano del Señor lo que le pertenece. Pero sí necesitamos volver al Señor. Ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué estoy lejos del Señor? ¿Por qué me he alejado tanto? ¿Por qué tengo resentimiento contra el que todo lo puedo? Contra el que todo lo puede. ¿Por qué tengo resentimiento con el que da la vida y el que la puede quitar cuando quiere? ¿Por qué tengo resentimiento con el que me ha permitido hasta el día de hoy tener vida y tener la oportunidad de volver a sus pies? Esa es la pregunta que tiene que hacerse muchos de los cristianos que están lejos. Si tú estás pasando por esta circunstancia, hermano, ya no tardes más. No esperes más tiempo, porque hoy estás, hermano, pero quizá mañana no. Y no tengas la oportunidad, como mucha gente que ha partido y que ya no tuvo ni siquiera la oportunidad de poderse despedir de sus familiares. Si partió en el Señor, gloria a Dios, porque está en un mejor lugar. Únicamente se nos adelantó. Pero si no conoció de Cristo, o si no quiso, o a lo mejor conoció de Cristo, pero no quiso aceptarlo, es lamentable que haya escogido en vida dónde pasar su eternidad. Hermano,
no tardes más en volver a tu Señor. Deja que el Señor te limpie, que el Señor limpie esas hojas que están llenas de moho, que te limpie con esas suaves manos con que lo hace. ¿Nos va a doler? Sí, sí, nos va a doler. Es como cuando lavamos una olla, ¿verdad? Que ya tiene mucho cochambre, lo tallamos y hasta las manos nos quedan todas ajadas, pero dejamos una olla bien preciosa. Y sentimos mucho gusto de ver esa olla. Hasta ni la queremos usar porque, híjole, está re bonita. El Señor nos va a limpiar, hermanos. Dejemos que haga la limpieza necesaria para que seamos pámpanos con fruto. Veamos lo que dice, perdón, Hebreos 12:11. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amados hermanos, esta palabra es verdad, ¿verdad? Es verdad, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Cuando nuestros padres terrenales nos disciplinaban, a nadie nos gustaba la disciplina, ¿verdad? Llorábamos, nos rebelábamos, nos enojábamos y hasta nos atrevíamos a decir, es que a mí mi mamá no me quiere porque, híjole, me regaña mucho, me reprende mucho. Pero éramos tan irreflexivos que no alcanzábamos a ver en nuestra rebeldía cuál era la causa de la disciplina. Y la causa de la disciplina era nuestra desobediencia, era nuestra rebeldía. Y dice aquí la palabra de Dios que ninguna disciplina, venga de donde venga, nos causa gozo, nos causa enojo muchas veces, ¿verdad? Porque así es el ser humano. Nos reprenden y nos dicen eso no está bien y nos enojamos, no nos gusta que alguien nos diga que estamos mal. Pero sin embargo, y hasta nos entristecemos, dice la palabra. Pero después, dice la palabra, que da fruto apacible de justicia. Cuando entonces somos reprendidos y entendemos y hacemos lo correcto, vemos después que nos trae paz. ¿Cuántas veces como hijos, verdad? No entendíamos, pero cuando éramos obedientes, nos premiaban por ser obedientes nuestros padres. Y entonces nos gozábamos. Ay, qué bueno que ya entendí. Qué bueno que ya hago bien las cosas, ¿verdad? Si era un mal estudiante, ay, no, pues ya entendí, ya estudio y, ay, ver buenas calificaciones y que mis padres me premien, es bueno. Pues cuanti más al Padre de las luces, al Padre eterno, que no se ha medido para darnos de su amor tanto que dio a su Hijo unigénito para venirnos a rescatar a ti y a mí. Y ahora no quiere que se pierda ninguno de los que ya hemos aceptado a Jesús. Y quiere que muchos más de su creación sean rescatados porque todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que lo reciben somos sus hijos. Entonces, nos va a doler, sí, pero después va a haber un fruto apacible de justicia. Vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Que una vez que el Señor nos limpie y nos limpie duramente, nos restriega y si es necesario que use una fibra, ay, nos va a doler. Nos va a quedar, ¿verdad? La piel bien sensible. Pero híjole, nos vamos a empezar a dar cuenta que vamos a comenzar a tener fruto de justicia, fruto del Espíritu. Y el Señor va a empezar a ver fruto y el Señor se va a gozar, así como tú y como yo, como muchos padres que nos hemos gozado
cuando comenzamos a ver frutos correctos, frutos de obediencia a nuestros hijos. Entonces, es importante, perdón, que entendamos eso, hermanos. Entonces, tenemos que admitir, hermanos, que muchos, yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Y muchos pueden interpretar mal la disciplina de Dios. Porque yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida como cristianos hemos interpretado mal la disciplina de Dios. Y yo creo que como nuestra vida terrenal, muchas veces, ¿verdad? Hemos dicho, ay, Señor, es que tú no me quieres porque a mí me pasan muchas cosas, Señor. Y le echamos la culpa a Dios por todo, hasta de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Hacemos algo incorrecto y cuando recogemos el fruto de esa mala corrección, de esa mala decisión, perdón, entonces culpamos a Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué pasó por esto? Y se nos olvida que es el fruto de nuestra desobediencia. Pero queremos culpar a Dios, ¿verdad? Hay gente que dice erróneamente, ¿verdad? Roba, mata, son delincuentes, incluso, ¿verdad? Y llegan a caer en una cárcel y dicen, ay, no, bueno, es que Dios me trajo aquí porque pues esa es su voluntad, porque Él sabe por qué hacer las cosas. Y se le olvidó todas las maldades, todas la delincuencia que llevó a cabo y que está ahí porque es el fruto, ¿verdad? De su mala cabeza, de sus malas decisiones. Y que está recibiendo una disciplina por parte de las autoridades. Está siendo ahí, ¿verdad? Detenido por sus malas decisiones. Pero le echan la culpa a Dios. Y así pasa también en el ámbito cristiano, ¿verdad? Andamos en el mundo, hacemos cosas indebidas y luego decimos, ay, Señor, pero si yo creo en ti, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? A lo mejor en alguna ocasión, ¿verdad? Algún joven, ¿verdad? Que siendo cristiano, ¿verdad? Se sale y se va de parranda con amigos a emborracharse con ellos y les pasa una desgracia, pero después dice, es que, es que Dios no me ama, porque Dios, me pasó esto y Dios me castigó. Se le olvidó que andaba de parranda con amigos indebidos, con amistades incorrectas, haciendo cosas incorrectas. Y que eso es producto de su desobediencia y de su rebeldía. Entonces, debemos de ser un poquito avisados, hermanos, y ser lo suficientemente sensatos para decir, esto que me está pasando es por mi mala decisión, porque me alejé de Dios. Hay gente, ¿verdad? Que decía nuestro pastor, ¿verdad? Hay gente que constantemente pide muchas oraciones, ¿verdad? Por trabajo, por salud y por etcétera. Y sí, oramos, hermanos, porque nosotros le pedimos a Dios, intercedemos por las necesidades. Pero tristemente, hermanos, esas personas muchas veces que piden oración nunca se paran en la iglesia. Bueno, ni siquiera oran por sus alimentos, porque nunca tienen tiempo, porque mil cosas. Pero si se trata de una fiesta, tienen tiempo. Entonces, tenemos que ser sensatos. Entonces, ¿qué podemos decir, verdad? Decía
eh, y en una ocasión platicando con una persona, yo le decía, ¿verdad? Decía, no, es que si soy hijo de Dios, así me pase, eh, haga yo tal cosa, no me va a pasar nada, porque soy hijo de Dios y mi Dios me salva. No, hermanos, si yo voy y me subo un puente y me tiro, ¿verdad? Sería yo una persona tonta y decir, Señor, pero ¿por qué no me salvaste? Dios no está para estar apremiando tonterías de nadie. Tenemos que ser personas sensatas y entender que el Señor al que ama reprende y que si algo nos está pasando lejos de Dios es la consecuencia de nuestro alejamiento de Dios y que Dios nos va a traer, nos va a dar la oportunidad muchas veces de que volvamos y nos va a limpiar y nos va a limpiar con dureza muchas veces, con amor, pero con dureza, porque lo hace porque nos ama. Y tenemos que admitir, ¿verdad? Que muchas veces, a causa de nuestras experiencias personales y experiencias dañinas desde nuestra propia niñez, a veces tomamos rumbos equivocados. Incluso siendo cristianos, tenemos raíces de amargura por las experiencias que pasamos desde niños. Y tal vez, amigo, amiga, hermano o hermana que me escuchas, tal vez seas una de esas personas. Pero yo te exhorto esta mañana, amado hermano, amado amigo, a que permitas que la verdad acerca de tu Padre celestial cambie tu forma de pensar. Él es el único que puede sacar toda aquella mentira que el enemigo ha metido a las mentes. Él es el único que puede venir a limpiar nuestros corazones. Él es el único que puede desenraizar todo aquello que está ahí y que no nos permite avanzar. Y que a lo mejor ya hemos recibido a Cristo y ya somos salvos, pero llevamos unas vidas estériles porque hay cosas que están estorbando. Y que aunque somos hijos y estamos ahí agarrados de la vid verdadera, tenemos una vida estéril. Porque hay cosas que no nos permiten tener esa comunión correcta con Dios. Y hoy es el momento en el que tú puedes acercarte a tu Padre Celestial porque tú eres su hijo. A lo mejor un hijo que se ha desbalagado, a lo mejor un hijo que ha sido desobediente, a lo mejor un hijo que se ha alejado de la protección del Padre por la circunstancia que sea. Hoy puedes volver a Él. Hoy puedes volver a Él. Porque este Padre celestial que nos ama tanto, nunca te va a disciplinar movido por la ira o por deseos egoístas. Jamás, jamás. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Acabamos de leerlo, dice, y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nuestros padres en su momento nos corrigieron como podían, porque acuérdate que nadie nace siendo, teniendo todo el conocimiento para ser padre. Pero cuando buscamos de Dios, el Señor nos va llevando, nos va instruyendo, nos va enseñando cómo corregir a nuestros hijos. Pero cuando estamos lejos de Dios, tratamos de corregir a nuestros hijos como a nosotros nos parezca y a veces, ¿verdad? A veces hasta hay padres que de manera muy violentas disciplinan a los hijos. Y quizá a lo mejor tú o yo
pasamos también por esa calle, ¿verdad? Y alguna vez fuimos violentos con nuestros hijos. Y sin embargo, nuestros hijos en su momento, ¿verdad? Dijeron, bueno, pero soy una buena persona. Y Dios nunca, nunca nos va a corregir movido por la ira, ni mucho menos por situaciones egoístas. Todas las acciones de Dios llevan la intención de ir llevándonos con amor, sabiduría y constancia hacia la vida y la personalidad que tú y yo anhelamos cada día, que es que es el de alcanzar a ser como Jesús, pero que no lo podemos hacer solo. El Señor, ¿verdad? Nuestro Dios Todopoderoso, cada día va a buscar cómo limpiarnos, cómo levantarnos, ¿verdad? De ahí de donde estamos enmohecidos, levantarnos, limpiarnos y ayudarnos, ¿verdad? Llevándonos, empujándonos con todo su amor y sabiduría y con una constancia, ¿verdad? Con una constancia tremenda hacia llevarnos hacia una vida y esa personalidad que anhelamos tú y yo, pero que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas y que solamente lo podemos hacer a través de Jesucristo. Porque una vez que el creyente comprende el motivo que tiene Dios para disciplinarnos, nos damos cuenta de una asombrosa verdad. La disciplina no tiene por qué continuar. Todo depende de mí. Solo voy a sufrir mientras siga aferrado a mi pecado. Entonces, una vez que tú y yo comprendamos el motivo de la disciplina de Dios para nuestras vidas, vamos a entender que no es necesario que estemos de constante en esa disciplina, ¿verdad? Que no tiene por qué continuar. Porque todo depende de nosotros, de que seamos obedientes, de que hagamos lo que al Padre le agrada. Porque mientras nosotros sigamos aferrados a nuestras ideas, a nuestras berrinches, a nuestro alejamiento de Dios, al de permanecer tirados y decir, ay, pobrecito de mí, es que a mí nadie me quiere, es que nadie le importa, es que Dios se ha olvidado de mí, seguiremos sufriendo porque seguimos aferrados a nuestro pecado. Pero cuando entendamos, vamos a decir, nos vamos a sacudir y vamos a decir, no más. Yo quiero servirte, Señor, quiero hacer lo que a ti te agrada. No quiero más ser disciplinado. Quiero ser obediente, quiero agradarte, quiero que lo que yo haga suba como un olor grato hasta tu bendita presencia. Que tú te agrades, que tú estés contento con mi servicio, con lo que yo hago, Señor. Porque tú me has limpiado. Acuérdate lo que dijo el Señor a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios. El Señor ya nos limpió y el Señor quiere que permanezcamos. Decíamos en estudios pasados cuando hablábamos de la santidad, el Señor ya nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha perfeccionado. Y Él quiere que permanezcamos en ese estado. Ya no quiere que seamos como dice su palabra, ¿verdad? Ya no quiere que seamos como la marranita, ¿verdad? Que la bañamos, la limpiamos y que la marranita nada más ve un charquito y va y se revuelca en el lodo, porque esa es su naturaleza. Ni como el perro que vuelve, vomita y va y regresa y se lo vuelve a comer. Porque esa es su naturaleza. Él quiere que seamos una nueva criatura, con esa identidad nueva que recibimos del Señor, porque ahora nos habita el Espíritu Santo y nuestra naturaleza nos debe de llevar a tener obras de arrepentimiento y de justicia. Y si estamos, ¿verdad? Con obras de arrepentimiento y de justicia que ya decíamos, ¿verdad?
entonces podremos tener la clase de fruto que Dios espera que tengamos. Al fin y al cabo, cuando el labrador atienda a un pámpano enlodado, solo piensa en la abundancia y el gozo y no en el sufrimiento. Cuando el Señor ve ese pámpano enlodado, esa persona, ese creyente enlodado ahí en el suelo que se está enmoheciendo, el Señor solamente lo ve y piensa en la abundancia que puede dar ese creyente y en el gozo. Eso es en lo que piensa el Señor y no en el sufrimiento. Eso pasa a segundo plano. Y tan pronto como ese pámpano queda limpio y listo para prosperar, termina la necesidad de invertir. Cuando el Señor viene y limpia, y el Señor se esfuerza por limpiar, por podar y por levantar, y cuando el Señor comienza a dar fruto, dice el Señor, adelante, ya no necesito estarte disciplinando porque ya entendiste, ya estás en obediencia, ya estás haciendo, ya estás produciendo. Y comienza a ver esos frutos preciosos. Empieza a ver almas viniendo a sus pies a través de ese hijo obediente. Y el Señor se goza. Y el sufrimiento quedó olvidado. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso, la meta consiste en que identifiquemos la forma en que Dios está tratándonos tanto a usted como a mí. No crean que me excluyo, también me incluyo para que para que tanto tú como yo podamos evitar una disciplina extensa e innecesaria. Este estudio es para que tú y yo aprendamos a identificar la forma en que Dios está tratando tanto para tu vida como para mi vida. Y para que así podamos evitar una disciplina extensa e innecesaria, ¿verdad? Dios no espera. Dios no espera que disfrutemos de su corrección. Eso es entendible, ¿verdad? Así como nuestros padres terrenales, ¿verdad? No esperan, ¿verdad? Si tú eres un padre joven, ¿verdad? Y todavía tienes niñitos pequeñitos, tus hijos nunca van a esperar, ¿verdad? Que ellos se gocen de que tú los estés corrigiendo. Yo puedo ver a mi nietecito cuando su mamá lo corrige o cuando yo lo corrijo, se molesta. Y cuando platico con él y le digo, mira, hijo, es que tienes que ser obediente para que tu mamá no te esté llamando la atención. Si tú eres un niño obediente, pues tu mamá no va a estarte regañando. Entonces, indudablemente, ¿verdad? Nosotros como hijos del Padre Celestial, pues Él no está esperando que nosotros disfrutemos de su corrección y decir, ay, Señor, gracias, qué gozo me da que me estés disciplinando, Señor, de que me estés castigando por mis malas decisiones, por mi alejamiento, ¿verdad? Pues no. No vamos a sentirnos contentos, pero Él, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, tiene más deseos de que usted y yo, amado hermano, salgamos de esa disciplina. Él sabe que no nos vamos a gozar, que no vamos a disfrutar la disciplina, pero Él sabe que es lo mejor para nosotros y Él, mejor que nadie, quiere que entendamos, pero así de rápido, para que salgamos rápido de esa disciplina en la que estamos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no espera que nosotros gocemos, pero sí desea que salgamos pronto de esa disciplina.
yo creo, amados hermanitos, que hasta aquí nos quedamos y hasta la próxima semana. Gracias a Dios por este tiempo, porque apartaste tiempo para escuchar la palabra de Dios. Creo que este estudio a mí me está pareciendo muy hermoso, porque es el Señor hablándonos y diciéndonos, estás ahí impávido, porque hay cristianos, hermanos, hay creyentes frustrados, porque ven a otros hermanos que predican y que hacen, y ellos se sienten estériles. Pero hoy te digo, hermano, acércate al Padre. Tú sabes lo que está pasando en tu vida. Nadie somos ignorantes de lo que nos está pasando. Siempre hay un motivo por el cual nos alejamos, por el cual le damos la espalda a Dios, por el cual ya no queremos ir a la iglesia. Hoy es el día, hermano. Te invito a que hagas un examen de tu vida y le digas al Señor, Señor, esto es lo que me está dañando. Señor, ayúdame, levántame como ese pámpano, Señor, límpiame. No importa que me duela, Señor, pero límpiame. Quiero ser fructífero. Quiero ser, Señor, ese pámpano en el cual tú puedas ver esos frutos jugosos, donde tú te puedas gozar, donde tú puedas decirme cuando yo parta a tu presencia, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy te invito, hermano, a que lo hagas, que ese sea nuestro propósito. Yo me incluyo junto con ustedes a tener ese propósito de este 2023 de ser pámpanos productivos, llenos de fruto. Y este estudio, espero que sea de bendición y nos ayude a entender esta hermosa enseñanza que Jesús dejó antes de partir, porque era importante. Él quiere que permanezcamos en él, pero dando fruto, no estando ahí caídos sin fruto. Él quiere que tengamos fruto y fruto en abundancia. Pues vamos antes de que, vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este estudio extraordinario. Gracias, mi Señor, porque a través de este estudio, Señor, estamos aprendiendo, Padre, que aún podemos tener fruto, Señor, si es que no hemos tenido, Padre, y si tenemos poco fruto, Señor, podemos tener más en ti, Señor, y si tenemos mucho, Señor, también tener mucho más para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a hacer una inspección de nuestras vidas, Señor, y ver qué es lo que está pasando, Señor, traer a tus plantas, Señor, aquello que no nos permite avanzar, Señor, aquello que nos está haciendo ser estériles, Padre. Queremos ser tierra fértil, Padre, queremos ser pámpanos, Señor, que lleven mucho fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa clase de pámpanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser limpiados por completo, Señor. Tú puedes hacerlo, tú tienes el poder, somos tus hijos, Señor. Y si necesitamos ser disciplinados, Señor, disciplínanos, Padre, límpianos, Señor, ayúdanos, pero fortalece nuestras vidas, Señor, para soportar, Señor, esa disciplina y para que obedezcamos, Señor, y entendamos, Señor, y esa disciplina, Señor, sea breve para Padre Santo, esa corrección sea breve y podamos, Señor, comenzar a hacer pámpanos, Señor, que lleven fruto. Te doy gracias, Señor, por los hermanos, Señor, en la fe que escucharon este mensaje, Señor, que estuvieron ahí frente a su radio, Señor, escuchando, Señor, este estudio, y por los amigos y amigos también, Señor, que ahí, Señor, escucharon este estudio, Padre. Gracias, Señor, por todos aquellos que de manera diferida, Señor, escucharán este estudio. Yo te pido, Padre, que bendigas a unos y a otros, Padre, para que esta palabra, Señor, quede establecida en sus corazones, en sus mentes, Padre, y que puedan llevarla a cabo. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, Señor,
que sigue propagando tu palabra, Señor, que sigue difundiendo, Señor, las buenas nuevas para el perdido. Padre, te doy gracias, Señor, por el pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor, bendícelos, Señor. Ellos son, Padre, los que administran, Señor, esta estación de radio. Sigue dándole sabiduría, Señor, para que sigan haciéndolo con sabiduría, con dedicación, porque es para ti, Señor, para el Rey de Reyes. Te pido, Señor, una bendición especial para todos y cada uno de mis hermanos que participamos, Señor, en esta estación de radio, Señor, dando, Señor, tu palabra a través de estudios, Señor, a través de devocionales. Te doy muchas gracias por sus vidas, Señor, que tu Espíritu Santo nos rebose cada día, Padre, para que hablemos, Señor, tu palabra, Señor, correctamente, Señor, como está escrita en tu sagrada escritura. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza y por su esposa, Señor, a Adriana Herrera Ortiz. Padre, te doy gracias por sus vidas, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú, Señor, les sane, Señor, cualquier enfermedad, Señor, que haya en sus cuerpos, que fortalezcas, Padre, el corazón de mi pastor, Señor, que sea un corazón fuerte, Señor, un corazón, Padre Santo, fortalecido en ti, Padre de la gloria, y que él pueda seguirte sirviendo, Señor, con ese ímpetu que tiene para propagar tu palabra, Señor, para servirte, Señor, con ese ímpetu, Señor, con ese vigoroso deseo, Señor, de hablar tu palabra, Señor, de servirte, Señor, en esta comunidad de fe donde tú los has puesto, Señor, para servirte, Padre. Que ellos sigan, Señor, teniendo sensibilidad en su oído, Señor, para escuchar solo tu voz, Señor, para seguir, Señor, tus instrucciones, tu guianza, Padre de la gloria, para los diferentes proyectos, Señor, que tú tienes establecidos para esta comunidad de fe. Dios es fiel. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de servir en esta hermosa comunidad, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos a este domingo, ¿verdad? A la comunidad de fe Dios es fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí te espero. Me daría mucho gusto que uno de esos propósitos de año nuevo sea acudir a una iglesia. Y si nos favoreces con tu presencia en Dios es fiel, ahí te esperamos. El domingo a las 11:30 de la mañana para que juntos nos gocemos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores y de Jesucristo, nuestro amado Salvador, y gozarnos en el Espíritu Santo, que es el que nos habita. Te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto y ánimo, que el Señor está cerca. Sigamos preparándonos, esperándonos, lavando nuestras vestiduras para que estén sin mancha y sin arruga, porque el Rey ya viene. El Rey ya viene por cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos el próximo lunes. Si Dios nos presta vida y salud, aquí nos estaremos viendo nuevamente. Mientras tanto, el Señor nos guarde. Bendiciones.